Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Mirella, Y yo soy Lisbeth y juntas somos Brujas Brujas Cósmicas. Cósmicas. Y bueno, el día de hoy estamos muy felices, muy contentas de recibir a nuestra primera invitada de este maravilloso podcast llamado Brujas Cósmicas. El día de hoy tenemos a Valeria. Es un placer, un honor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, hoy vamos a venir con un tema muy interesante que es parte de lo que venimos ahondando en esta temporada de el despertar espiritual, el autoconocimiento y el uso de las medicinas ancestrales sagradas. Ya ahorita Valeria nos irá diciendo más o menos. Sí, le vamos a pedir obviamente que se presente, que nos hable un poquito de lo que ella hace para que empecemos Mm, a ingresar en el tema. Vale, cuéntanos. Oigan, bueno, pues primeramente muchísimas gracias. Perdón la voz, aquí ando un poco resfriada, pero espero que esto no impida poder comunicar la profundidad y la belleza de este tema que es no solamente medicinas ancestrales, porque no me gustaría acotarlo solamente a la parte de ancestralidad, sino medicinas ancestrales, medicina enteogénica, medicina psicodélica, o sea, todas estas sustancias provenientes de la tierra de forma directa, pero también algunas que han sido sintetizadas en laboratorios y que son una herramienta increíble, maravillosa y súper poderosa en este despertar de la conciencia, en este proceso terapéutico de entender mucho más quiénes somos, de sanar nuestra historia y de encaminarnos hacia la vida de nuestros sueños. qué Sí. bonito. Me encantó lo último, ¿eh? Me Ujú. encantó lo último porque justo creo que de los sueños parte mucho de buscar quiénes somos, ¿no? Y eso nos lleva a un despertar espiritual. Y con eso justamente queremos comenzar, ¿vale? Te queremos preguntar, ¿cómo fue tu despertar espiritual? ¿No? Porque creo que ese es el punto de inflexión en el que todos nos hemos encontrado para poder llegar a nuestra propia medicina. Pues yo creo que no es un momento, o sea, yo creo que en realidad ha sido parte de toda mi vida, esta búsqueda. Desde chiquitita recuerdo que a pesar de haber nacido y crecido en una familia en la cual la palabra Dios había sido suprimida, no por una cuestión de no creer, sino por una cuestión de haber sido la religión impuesta a base de golpes, a base de castigos. En mi familia no se escuchaba, mis papás no hablaban de Dios, no hablaban de la divinidad, no hablaban de lo sagrado. Sin embargo, hoy sé que eran también grandes buscadores, ¿no?, de esta verdad que está en todos nosotros. Y yo desde chiquita les pedí que me bautizaran, porque a mí no me bautizaron chiquita, ¿no? Pues yo hice mis ahorritos de 2 pesitos, 3 pesitos, y yo le pedí a mi abuelita que me llevara a la iglesia a comprar mi librito de catecismo, y yo me puse a estudiar chiquitita, y le pedí a alguien que me lo leyera, y posteriormente, o sea, me doy cuenta que desde ese entonces siempre estuve como en una búsqueda interna, y a los 14 años yo misma le pedí a mi mamá que me llevara a mi primera terapia. Entonces, empecé a los 14, 15 años mi proceso terapéutico. Pasé por todo tipo de terapias, por psicoanálisis, por conductismo, por gestal, por muchísimas disciplinas, que tienen que ver con la psicología y con la psicoterapia. Y posteriormente, años después, llegué también a las medicinas sagradas, a las plantas de poder, a la psicodelia, y ahí fue em, donde di quizá ese salto cuántico que ya tenía una base también de entendimiento científico. Entonces, yo te diría que mi despertar espiritual ha sido toda mi vida y seguirá siendo toda mi vida. Qué maravilloso. Y es súper bonito cómo lo narras, porque justo lo hemos hablado aquí, lo hemos externado, y es algo que Liz y yo hemos compartido entre nosotras y con quienes compartimos, que hay una búsqueda interna, una curiosidad innata, ¿no? Desde que llegamos acá de por qué, como para qué, quién soy, ¿no? Y es interesante, ¿no? La manera en la que tú dices, yo elijo una familia donde tal vez, y eso a mí me resuena, porque igual en mi familia no era mucho, ¿sabes? O sea, sí había una creencia y todo, pero yo agradezco que no haya sido como impuesto o esto y lo otro, porque entonces yo tuve la elección, yo tuve la libertad de buscar en mi interior y desde muy pequeña buscaba como
estos temas que de repente pues no lo lograban comprender en casa, como que eres muy rarita, Mireya, como que, ¿por qué te interesa la astrología? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero en mí había una necesidad y yo creo que había un vacío espiritual muy grande, un vacío de que no se podía llenar con nada más que no fuera mi propia divinidad, que después de años lo comprendí. Y es muy bonito y gracias por compartir. Yo creo que este acercamiento, ¿no? O muy chiquitas o ya grandes, ¿no? Nos puede estar llevando a justamente, porque, o sea, yo lo digo desde qué punto de vista, desde el punto de vista en el que a lo mejor yo sí estuve en una familia religiosa, con muchísima, muy religiosa, en donde a lo mejor la copa estaba llena, ¿no? Y de este lado es, la copa estaba vacía y pude permitirme observar, ver y buscar muchas cosas y llenarlas, ¿no? Pero hasta eso creo que nos habla mucho de cómo nuestras almas parten a elegir cómo voy a transitar, ¿no? Y en este sentido, te agradecemos mucho porque hablar del despertar espiritual es hablar de nosotros y de cómo nos ha ido y de cómo llegamos ahí. Y sí o sí tenemos que hablar de nuestras propias experiencias personales. Entonces, ¿cómo fue entonces y se marcó este acercamiento hacia las medicinas sagradas, Val? Me gustaría regresarme 2 pasitos. Ajá. La primera es a este punto que tú comentas como este vacío espiritual. Yo creo que el vacío espiritual lo tenemos todos los seres humanos, solamente que algunos lo reconocen y otros no. Pero creo que justamente en este momento donde vemos tantas terapeutas, chamanes, sanadores, o sea, todos este tipo de prácticas que se están haciendo cada vez mucho más presentes, no es otra cosa que una respuesta a ese vacío espiritual que como humanidad estamos enfrentando. Y compartimos. Y compartimos, por supuesto, porque todos somos parte de esto y existe la conciencia individual, pero también existe la conciencia colectiva. Entonces, nunca antes como en este momento habíamos presenciado tantos casos de gente deprimida, con cuadros muy profundos, de gente con ataques de ansiedad, con cuestiones o cuadros de esquizofrenia, de paranoia, o sea, de trastornos o de condiciones especiales, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo que está sucediendo y el que simplemente estemos nosotras aquí paradas, aquí hablando de estos temas, tiene que ver em, a ese llamado de la humanidad, ¿no? De conectarnos con algo mucho más profundo. Y luego me regreso al tema que comentaste, ¿no? Como la parte de religión. Me gustaría hacer como también esta diferencia, porque religión no es espiritualidad, ¿no? Entonces, no es que yo haya tenido como la copa vacía en esa parte, al contrario, creo que siempre fue como una búsqueda. Incluso estuve en el Opus Dei, ¿no? O sea, estuve muy metida en la religión y ahí fue cuando justamente me di cuenta que religión no es espiritualidad y no es ninguna crítica, sino es con todo el respeto, pero creo que a veces como estas estructuras justamente que nos quieren encasillar, la idea de un Dios, o decir, mi Dios se llama así y pertenece a este templo, es justamente parte de la separación que tiene el mundo tan equivocado, ¿no? Así es. Qué bonito. Y antes de que ya entres en materia, justo es esta parte, esta mención que justo Liz y yo siempre venimos diciendo, ¿no? Que dejar este estereotipo de este Dios que está fuera de mí, que es de cierta manera, o que lo hablamos, la metáfora de la pecera versus el mar, ¿no? Cuando la espiritualidad te ofrece este mundo infinito de posibilidades y una creencia, un dogma, te puede enfrascar en una pecerita. Y entonces ahí es cuando uno, por experiencia propia, dice, esto no es lo que yo, sí, claro, porque ayuda muchísimo y hay cuánta gente que no se apoya de estas creencias o de estas y que les rescatan, ¿no? Y es maravilloso. Sin embargo, cuando tú lo pasas, es así como que, pero hay algo más que mi alma está buscando. Y quienes hemos tenido este llamado, esta búsqueda, decimos, está en este despertar espiritual, esta ampliación, esta expansión de mi conciencia, ¿no? La búsqueda. Incluso el experimentar en estos lugares te lleva a saber que ahí no es. O sea, es perfecto también el Así justo es. experimentarlo y decir, está bien que mi familia haya sido muy religiosa para darme cuenta que para mí ahí no está Dios, ¿no? Y es perfecto. Está bien, o sea, el meternos lo que nos tengamos que meter al fondo para darnos cuenta que ahí no era lo que yo estaba buscando, que a lo mejor se puede ver como un vacío, o que a lo mejor se puede ver como una búsqueda, o le vamos a poner muchísimos nombres, pero
ya sabemos que ahí no es. Y, y quisiera también como tomar esta parte, ¿no? Porque a veces nos dicen como, es que él te despertar espiritual, o el otro día alguien me dijo como, es que tú que eres espiritual. Y yo dije, es que espirituales somos todos. O sea, todos tenemos el espíritu del ser humano, porque todo en esta tierra está vivo, ¿no? Entonces la montaña tiene el espíritu de la montaña, y el perro tiene el espíritu del perro, y el viento tiene el espíritu del viento, y esa es la cosmogonía indígena. Todo tiene un espíritu, todo está vivo. Entonces, seres espirituales somos todos. Y alguien ahí en la audiencia dice, es que yo quiero ser espiritual. Estás en Ya el lo camino, o eres. sea, no hay nada que buscar, solamente es buscar dentro de ti. Es Eh, recordar. es recordar lo que ya somos. Así es. Y es, como humanos, justamente compartimos el ser es espiritual, solamente se trata justamente de eso, de indagar qué es lo que significa ser quienes somos, o sea, qué significa ser este ser humano que me ha tocado ser, ¿no? Así es. Y luego tomando esta parte que tú acabas de comentar, como de la separación de Dios o de Dios, algo comentaste, creo que es el momento perfecto para hablar medicina enteogénica, que es justamente uno de los términos con el que se conoce este tipo de sustancias. Enteogénica viene del griego y quiere decir Dios dentro. Entonces, el acceder a este tipo de sustancias, por muchas razones, algunas explicadas de forma científica y otras explicadas desde otro lugar totalmente distinto, quiere decir eso, poder ampliar nuestra capacidad de percepción del mundo externo y del mundo interno para poder encontrar quiénes somos realmente Ujú. nosotros, quién es cada uno de nosotros, que somos eso, una chispa divina viviendo esta experiencia humana. Claro, y una extensión, todos y cada uno, un fractal divino, una extensión de la fuente, y dentro de nosotros, y de eso va mucho el despertar y la espiritualidad, reconocer esa divinidad de nosotros y entender que la separación es una ilusión, ¿no? Y que todos vamos convergiendo en esta unidad maravillosa. Y bueno, cuéntanos, Val, ¿cómo es que llegas a estas medicinas sagradas? Pues llego por casualidad, pero no por casualidad, ¿no? Así me tocaba. Eh, Me gusta mucho esta frase de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Em, y así me ha pasado en todo, ¿no? Cuando ya estoy lista para algo, pues resulta que conozco a una persona que me dice algo y con eso digo, okey, ¿no? O sea, me hace sentido en eso que mi corazón está necesitando. Em, Hace aproximadamente 13 o 14 años, una buena amiga que había estado empezando a experimentar muchas ceremonias del Santo Daime. El Santo Daime es el yagé o la ayahuasca, pero llevada a un formato religioso de una iglesia reconocida en Brasil como una iglesia, y ellos tienen un ritual muy específico. Entonces, mi amiga había estado muy metida ahí y de pronto un día me invitó, ¿no? Y me dijo: "Oye, vamos a una ceremonia". Entonces, fui a mi primera ceremonia de jicuri, también conocido como peyote, que es una de nuestras medicinas ancestrales, de México, ¿no? Relacionada con el pueblo Huirrárico. Y yo recuerdo que en esa sesión, la verdad es que yo no sabía ni a qué iba, ¿no? O sea, yo iba porque por acompañar a mi amiga y porque estaba chistoso y porque siempre estaba abierta a las nuevas experiencias. Y fue una noche muy bonita, había un taita, un chamán de la comunidad que estaba dando el jicuri, y no pasó nada extraordinario, no es que hubiera fuegos artificiales o recordar algo de mi infancia, fue muy bonito todo lo que experimenté. En algún momento de la noche, este chamán nos paraba y nos ponía un nombre. Ellos canalizan mensajes, ¿no? De los dioses de la tierra. Y me puso un nombre, y a mí me puso Cupi, que significa mariposa en huichol. Y, pues, yo me fui muy feliz a mi lugar. Ay, qué bonito. Sí soy una mariposa, ¿no? Y llegué a mi lugar y, bueno, pasé la noche muy lindo. Y al otro día en la mañana, cuando terminó la ceremonia, todo el mundo salió del salón. Yo en ese entonces quiero decir que cuando yo llegué a esta primera ceremonia era la más científica, lógica, analítica, todo tenía que, tener una explicación científica. Y además, después de haberme alejado tanto de la religión, con darme cuenta que ahí no era, la palabra Dios
me molestaba mucho. Me había ido del otro lado totalmente. Y cuando es esta ceremonia, me ponen este nombre, termina la sesión, todo mundo sale del salón y yo me quedo sola en el salón. Recuerdo tener como un sleeping bag y estar enrollando mi sleeping bag, así como tratando de entender qué era lo que había sucedido. Y en eso llegó una mariposa y se posó enfrente de mí en el sleeping bag, como de viéndome, ¿no? Y fueron unos segundos de esa conexión y fue muy hermoso, fue increíble, fue mágico. Y recuerdo que todavía salí de ahí, hasta le dije a una chava: Me acaba de pasar esto", y ella me dijo: "No, todavía estás en el efecto del peyote". Le dije: "No, mira, aquí está la mariposa", y le enseñé, ¿no? Y recuerdo que en los días subsecuentes, un amigo que ya había tenido experiencia con estas plantas, con estas medicinas, me habló y me dijo: "¿Cómo te fue?". Y le dije: "Siento que no es que pasara algo extraordinario, pero siento que algo se me abrió en el corazón y conforme van pasando los días me doy cuenta que se está cerrando". Físicamente sentía que eso que se había aperturado se iba a cerrar. Y le dije: "No puedo permitir que esto pase, que se vuelva a cerrar". Y ahí empecé, ¿no? Ahí me llegó mi siguiente medicina, que fue el sapito del desierto, luego vino la ayahuasca, luego vinieron otras medicinas, luego vinieron otros psicodélicos, y ha sido un camino de 14 años, ¿no? De estas entender el funcionamiento, entender el por qué o el para qué, y entender el poder de este tipo de sustancias en la mente humana, en la psique. Es súper poderoso, ¿no? O sea, porque hay mucha todo el mundo habla de las medicinas sagradas, para bien, para mal, ¿no? Yo siempre he pensado que todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno y mucho bueno, ¿no? Y para mí es algo maravilloso, porque yo también he vivido este tipo de experiencias y nuestras experiencias ha sido maravilloso y algunas veces ha sido fuerte. Pero también maravilloso, que sea fuerte. Y tal vez hay gente que diga: "¿Qué?". Pero sí, de verdad, yo creo que es algo que tienen que vivir para saber de a qué nos referimos, ¿no? Con esto Ujú. del abrir el corazón, con esto de, a lo mejor no me fue tan bien, pero qué bueno que lo pasé, y que tal vez hay gente que no lo entienda muy bien, pero sí lo tiene que vivir para que se dé cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Así Ujú. es. Y qué bonito este viaje de transformación al que fuiste llamada, ¿no? Desde ahí, desde el ser, nombrada Cupi, creo que ya ya la mariposa te venía diciendo: "Aquí empezaste", ¿no? Y qué bonito y cuánta sabiduría cuando dices: "Algo se abrió y ya no puedo permitir que se cierre", porque creo que eso pasa cuando nosotros tenemos un llamado tan fuerte, es, pues ya no hay marcha atrás. Una vez que empezamos a mirar, ¿no? Con los ojos no físicos, con estos ojos que vienen del corazón o de más allá, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pues Y qué bonito esta herramienta. sí, bueno, el director de yo estudié una maestría en psicoterapia, hice 2 especializaciones, uno en hipnosis ericksoniana y otro en bioenergética. No estudié, no me dediqué a esto por muchos años. De hecho, yo vengo de corporativo, vengo de empresas transnacionales, o sea, de otro tipo de mundo. Pero uno de mis maestros, cuando decidí estudiar este llamado, que también siempre me encantó la psicología, decía: "Es que ya una vez que empiezas cualquier proceso, ya no te puedes hacer todo", ¿no? Y no nada más hablamos de las medicinas, hablamos de cualquier tipo de terapia, o sea, cuando uno toca el corazón, es como que cuando uno abre, como si abrieras la ventanita y te dieras cuenta que del otro lado hay un bosque maravilloso, pero no sabes cómo llegar ahí. Aunque cierres la cortina nuevamente, ya va a Sabes que haber está ahí. algo adentro de ti que todo el tiempo te esté diciendo: "Experimenta, ve cómo puedes llegar ahí", ¿no? Y creo que ese es el camino del autodescubrimiento, pero en realidad creo que ese es el camino de ser humanos. Creo que no hay absolutamente nadie en este planeta llamado humano que no tenga un camino, no tenga un camino de evolución en diferentes niveles, sin decir uno es mejor que otro, porque no tiene que ver con nada de eso. Eh, pero todos estamos en ese camino de descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí,
qué más hay, ¿no? Además de nuestra rutina diaria. Y bueno, pues no sé si quieren que entremos como un poquito más en materia de las medicinas. Así es. Ujú. Sí, así es. Compártenos como, cómo, qué, qué elementos o qué tendrían que tener en cuenta alguien que tuviera este llamado, ¿no? Porque hay gente que puede decir, oye, no, tengo mi resistencia, o gente que diga, estoy ávida, o que tengo esta necesidad de descubrirlo, ¿no? Pero a veces se detienen porque justo no se habla de ello a veces. Ignoramos, no sabemos a dónde, con quién confiar, en quién no. Ese es un poco complejo esto. Claro. Bueno, primero me gustaría decir qué son, ¿no? Sí, O justo a sea, eso iba. eh, Ujú. cuando hablamos de medicinas ancestrales, medicina enteogénica, medicina psicodélica, no estamos hablando de algo de moda. Estamos hablando de sustancias que están aquí desde mucho antes que estuviera el ser humano. O sea, son sustancias que vienen o de plantas o de animales y que justamente por todas las cualidades que tienen, nos ayudan a que sucedan cuestiones en nuestros cerebros que tienen que ver con la liberación de neurotransmisores, con la activación y desactivación de lugares, de áreas en nuestro cerebro, con lo que se le llama la neuroplasticidad del cerebro. Y ahí, cuando toda esa química cerebral se mueve, ahí podemos ser capaces también de observar mucho más allá. Pero también en la parte psicodélica entran otro tipo de sustancias que provienen de laboratorios. Ahí podemos encontrar el MDMA, ahí podemos encontrar la ketamina, ahí podemos encontrar el LSD, que son sustancias, algunas sintetizadas de sustancias orgánicas. Por ejemplo, el LSD viene del cornezuelo del centeno, pero fue sintetizado en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, hay psicodélicos. Eh, La marihuana, por ejemplo, o Santa María, no entra en el término psicodélico, sin embargo, también es una planta maestra que ha existido desde hace más de 10,000 años en nuestro planeta, ¿sí? Y también tiene esta capacidad de poder aperturar nuestra mente, ¿no? Entonces, estamos hablando de este tipo de sustancias que justamente nos van a sacar de cómo percibimos la vida. Normalmente percibimos la vida a través de nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sentido del gusto. Y ahí percibimos la vida desde ahí, ¿no? Y a veces yo estoy viendo ahorita la cámara y solamente estoy viendo esto, pero no estoy viendo todo lo que está sucediendo alrededor de mí, los sonidos, el aire, absolutamente todo que sí está siendo captado por mi inconsciente. Entonces, y a lo largo de nuestra vida nos dijeron: "No hagas esto, no te imagines, no puedes hacer, no toques, no digas". Entonces, toda esta capacidad de percepción que tenemos cuando somos niños se va quedando en eso. Y si además somos personas que sufrimos en un ambiente hostil, en un ambiente de violencia, en un ambiente de abandono, en un ambiente donde a lo mejor papá no estaba porque tenía que trabajar o porque no estaba, no existía. Tu mamá estaba tan distraída en su vida y en sus propias cosas y en su propia historia, que a lo mejor no estaba tan presente como el niño lo necesitaba. Entonces, somos el resultado no solamente de lo que heredamos, de nuestros linajes, de nuestra ancestralidad, de nuestra familia, sino también el resultado de todas las experiencias traumáticas, muchas, que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y esto nos hace ser de ciertas formas. Entonces, de pronto llegamos a cierta edad y decimos, pues es que yo soy un neurótico y así soy y yo grito y pues se aguantan. No, el que seas un neurótico tiene que ver con toda tu historia. O cuestiones como, es que no logro encontrar pareja, ¿no? No llegan conmigo de pronto alguna, es que no logro encontrar, o todos los hombres que encuentro son manipuladores, violentos, ¿no? O no logro encontrar trabajo, siempre estoy en una cuestión de lucha, de carencia económica. Todo, absolutamente lo que somos tiene que ver con nuestra historia y con nuestra ancestralidad. Y cuando tenemos el valor de adentrarnos a saber por qué soy como soy, por qué pienso como pienso, por qué siento como siento, entonces se puede abrir esa posibilidad de poder entendernos mucho mejor. Y ahí es donde este tipo de sustancias son maravillosas, porque por diferentes razones, unas explicadas científicamente
simplemente, pero otras que no tienen una explicación lógica, nos permiten llegar a la raíz de las cosas, ¿sí? De nuestra historia, de abre un mundo maravilloso de entendimiento, de información, de magia, de conexión. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te das cuenta cómo orientar a las personas hacia estas medicinas? Bueno, yo no lo busco conscientemente, o sea, lo busco a través de mi propio proceso personal, ¿no? De muchos años de experimentar, de tener unos viajes terroríficos, de sufrir, porque la verdad es que tampoco es o sea, no crean que estamos hablando de dulces, ¿no? O Ni sea, flores. fue un camino bastante retador en muchos sentidos. Y en mi segunda sesión con una herramienta que se llama sapito, que literalmente viene de un sapito. En esa sesión conocí al que años después se convirtió en mi maestro. Y recuerdo que en esa sesión pasó algo muy mágico, eh, que si lo digo van a decir como, ¿cómo? Pero yo recuerdo que cuando extendía la mano podía ver cómo de mi mano salían diferentes manos, que hoy sé que eran como mis vidas pasadas, ¿no? Y yo en ese entonces no entendía absolutamente nada. Pero la primera mano era como de una persona de mucho trabajo, como de un indígena, hasta con las uñas llenas de tierra. Y después se desprendían otras manos, y al final era como la mano de un reptil que llegaba a las nubes. Y yo me la pasé todo mi viaje feliz moviendo las nubes y haciendo figuritas. Y entonces este hombre maravilloso, que era uno de los facilitadores de la medicina, al final se acercó conmigo y me dijo: "Tú ya estás lista para viajar con nosotros porque lograste mover las nubes". Eso fue hace quizá 8 o 9 años. Sí, como 10 años. Y este mismo hombre al que dejé de ver por muchísimo tiempo, me buscó años después y me dijo un día: "Te tengo que enseñar porque me llegó la señal de que tenía que darte este conocimiento". Entonces llegué ahí sin buscar ser facilitadora, o sea, hay mucha gente que no es crítica, pero hay mucha gente que tiene una sesión de ayahuasca y dice: "Ah, es que ya recibí el llamado de la ayahuasca, de que me tengo que convertir en chamán", ¿no? O sea, y está bien. Yo no fue así, o sea, fui elegida y creo que también hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta en este camino, em, y creo que es para ciertas medicinas tiene que ser alguien quien elija a alguien. Mm, Okey, con esto quieres decir que la medicina te llama, o hablando del guía. el guía te llama, ¿no? Okey. Por ejemplo, los chamanes, que es cuando hablamos de chamanes, hablamos de linaje, o sea, nadie del mundo occidental puede llamarse o autodenominarse chamán. El chamán tiene que ver con la ancestralidad, el chamán tiene que ver con la indigenidad, y es algo que se hereda desde el linaje, de padres a hijos. Eh, en mi caso, me eligió un maestro. Tengo Sí tengo linaje indígena por parte de mi bisabuela, em, pero directamente no es que haya habido un chamán en mi familia, ¿no? Sino realmente quien me eligió fue un maestro de medicinas, eh, una una de las personas, o la persona para mí que sabe mucho más de la medicina del Pufo alvarius o del sapito, ¿no? Él fue el que me eligió y la verdad es que en un inicio fue como muy sorpresivo para mí. Han sido un camino de 6 años en donde he tenido la oportunidad de crear este método en el cual integro la ciencia y la espiritualidad, porque entonces todo el estudio que había tenido sobre psicoterapia, sobre psicología, sobre todo esto, que me encantaba, pero no me apasionaba por sí solo, de pronto tomó total relevancia e hizo total sentido. O sea, lo que estudié hace muchos años, de pronto Claro, dijo como: "Ah, ahora entiendo por qué lo estudié", ¿no? fue haciendo como el match, ¿no? Siendo el match, exactamente. Y ahora, bueno, pues tengo este método en el cual integro justamente todas estas prácticas psicoterapéuticas
con todas estas prácticas que he aprendido de hombres y de mujeres medicina, de diferentes tradiciones, del pueblo Comcac, son el pueblo Seri en Sonora, del pueblo Mazateca y del pueblo Maya. Qué bonito. Preciosidad. Y ahora sí, nos regresamos un poquito a lo que decía Mireya, ¿y qué elementos tú crees que debe tener en cuenta las personas si quieren experimentar estas medicinas sagradas? Bueno, primero, decir y recalcar que son medicinas o son herramientas muy poderosas. No son drogas, ¿no? Porque en este presente hay un gran desconocimiento sobre este tipo de herramientas. Quiero platicar rápidamente de la historia, porque si bien muchas de estas herramientas han sido utilizadas por nuestros pueblos indígenas a lo largo de nuestra historia, o sea, no estamos hablando de algo de moda, no estamos hablando del chocongo, no estamos hablando de eso que en este mundo parece de pronto ponerse de moda. Estamos hablando de este tipo de herramientas que han sido utilizadas por la ancestralidad, no solamente como herramientas de sanación, sino también como herramientas para comunicarse con sus dioses, con la tierra, con los elementos de la naturaleza. Em, y bueno, pues son herramientas sumamente poderosas que te pueden llevar, así como digo que abren puertas, abren recuerdos, llegan a la raíz. Son herramientas que te pueden llevar a momentos muy difíciles de tu historia y que si no estás preparado para ver, puede ser realmente muy complicado poder transitar, ¿no? Entonces, en primer lugar, que si hay alguien que haya escuchado, pues, del jicuri, de los honguitos, ¿no? O niños santos, del sapito del desierto, del San Pedro, de la Santa María, de, eh, la Salvia Divinorum, del Ololiuqui, o sea, de tantas medicinas que existen en la tierra, si hay alguien que realmente haya escuchado y que quiera experimentar, mi consejo sería, primero lean, primero realmente investiguen, ¿no? Qué tipo de sustancias son. Yo siempre digo que las medicinas te llaman si tienes el corazón abierto, pero también de pronto te pueden llamar porque estás en una fiesta y todos tus cuates te dicen: "Métete 3 chocongos y mézclalos con alcohol", y no es que sea un llamado, ¿no? O sea, entonces hay que ser como también tener como esta capacidad de escucha, de verdaderamente saber cuando quiero experimentarlo, por saber lo que se siente, ¿sí? O porque está de moda, o porque todo el mundo habla de ello, o si verdaderamente hay algo dentro de mí que me dice: "Es por aquí". Entonces, creo que como todo, la palabra siempre es conciencia, el darnos cuenta qué es lo que nos está moviendo a hacer, a decir, a pensar algo. Entonces, pues primero que investiguen, primero que lean, primero que vean las diferentes medicinas que existen, las diferentes sustancias. Luego, pues que se acerquen también a alguien que las haya probado. Eh, yo siempre digo que cuando estamos probando este tipo de sustancias, estamos probando el espíritu de la sustancia, el espíritu del peyote, el espíritu de los honguitos, el espíritu de la ketamina también. Con esto no estoy de ninguna forma incentivando su uso. O sea, sí quiero ser como muy radical en esto. Eh, pero que se acerquen a personas que realmente sepan del tema y que los puedan guiar de forma correcta, de forma amorosa y de forma íntegra. Y posteriormente, bueno, pues que busquen obviamente un facilitador, un terapeuta, un chamán, dependiendo. Hay medicinas que solamente las pueden dar los chamanes de la tradición. Hay otras medicinas que no necesariamente es así, ¿sí? Pero todo requiere una intención real, todo requiere una preparación profunda, todo requiere que la sesión que se tenga sea con una persona que verdaderamente esté haciendo esto, no solo por el dinero, no solo por el poder, sino que realmente lo está haciendo como parte de su misión de vida. Que posteriormente también a la sesión haya el acompañamiento necesario para poder integrar toda la información que puede salir en la. Claro, porque muchas veces se quedan abiertos, ¿no? Entonces, por eso tú recalcarías que es importante que hubiera en su momento, después de un acercamiento a alguna medicina, alguna especie de continuación
o de contención con alguien, con algún terapeuta? Totalmente. Estas son herramientas, no, no son la solución a algo, sino es una herramienta dentro de un proceso y dentro de un camino psicoespiritual. De nada sirve, y yo he visto pasar personas que han hecho 30 sesiones de ayahuasca y que regresan al mundo real y siguen siendo el mismo ser humano con el mismo poder de destrucción, de violencia y de toxicidad ante el mundo. Entonces, de nada les sirvió, ¿sí? Creo que justamente esa es la clave de lo que nosotros queremos transmitir aquí, ¿no? Tú puedes tener el proceso más amoroso, el más radical, el más fuerte, por diferentes medios, no solamente por la medicina sagrada. Y si no, de verdad hay una sanación y una integración dentro de tu ser, entonces no estás haciendo nada, porque el proceso es evolucionar, integrar y ir en este autoconocimiento de quién soy, qué hago aquí, cómo Incluso me ujú, siento, ujú. cómo experimento esta plenitud de la vida que hablábamos en capítulos pasados, porque no solo vamos por el mundo haciendo daño a ellos, a otros y a nosotros, sintiéndonos vacíos, o sea, muchísimas cosas que no hemos transformado y que justamente es una transformación interna que se tiene que ver en el exterior, porque si no se ve en el exterior para ti y gracias a ti, pero también integrándolo y unificándolo con todos los que habitan conmigo, entonces en realidad no lo estás haciendo, ¿no? O lo estás haciendo por encimita, o Ujú. por qué lo estás haciendo, cuál es la motivación. Tal vez solo porque el grupo de amigos lo está haciendo también, o porque hoy se puso de moda y está padre y está bien, bien interesante decir yo hice esto, yo hice lo otro y ya me metí, ¿no? Cuánta cosa. Pero justo creo que ese es el propósito de haberte invitado y gracias de que nos ilumines con esta sabiduría, porque venía a desmitificar lo que tal vez a veces se estigmatiza con este uso irresponsable al que ha podido caer en estos tiempos, donde si bien es natural que todos los seres humanos estemos buscando, ¿no? Decías desde que llegamos acá, ¿no? Y creo que hay una curiosidad, una necesidad de entenderme el por qué, el para qué estoy acá, pero justo esto también se presta a que hay quienes, si no están con la preparación suficiente, pues puedan llegar hasta tronar a la persona, ¿no? Sí, y trae consigo ciertos riesgos, como todas las herramientas pueden traerlo, ¿no? Pero yo creo que es un medio bonito que quisimos venir aquí a exponer para que vean cómo es una herramienta más, pero un medio maravilloso que la tierra misma nos da en este planeta escuela para ir al origen de. Porque cuando tenemos un paliativo, una pastillita, esto y lo otro, incluso la cierta catarsis, ¿no? Extrema y extensa que perdura en el tiempo con un terapeuta, pero no voy al origen de nada y sigo con los mismos comportamientos. Entonces, esto es una herramienta maravillosa de que la gente empiece a expandir su conciencia, su mente y decir, es otro camino, ¿no? Que no puede, no quiere decir que sea para todos, pero quienes tengan el llamado, sepan que hay personas como tú que se han preparado para cuidarles, para acompañarles y apoyarles a integrar esto a su ser. Y perdóname que te interrumpa, y esto es una de las cosas que yo creo que es una de las cosas más importantes, es que hay un acompañamiento y que no nada más es un chamán que ves una noche y que mañana ya no lo vas a ver a menos de que vuelvas a tomar la medicina. Y entonces con Vale encontramos que es es la toma de esta medicina sagrada y un acompañamiento con ella para ver qué pasó, a dónde llegamos, cómo lo voy integrando a mi ser. Pero hay varias cosas, ¿no? La primera es, los chamanes son los chamanes, y los chamanes son los hombres de sabiduría, Ujú. los Como hombres de dices, sabiduría Evelina, máximos, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que a mí me gusta siempre darles ese reconocimiento que no les damos por la falta de información que tenemos al respecto. Entonces, alguien que elige un chamán, vayan con él. O sea, pero también tomen otro tipo de herramientas, porque el trabajo de las medicinas no es en la sesión. En la sesión va a salir la información. El trabajo viene mañana y pasado y pasado y pasado. ¿Qué vas a hacer con todo eso que se reveló? ¿Sí? ¿Cómo con todo eso vas a ser un mejor ser humano? ¿Cómo vas a ser más íntegro? ¿Cómo vas a hacer a dar algo bueno al mundo? Y ahí es donde cualquier tipo de terapia
de alguien que sepa de ese tipo de sustancias puede ayudar, pero eso no le quita el mérito a los hombres de medicina, que eso es como, me gustaría dejarlo muy claro, ¿no? Porque justamente México somos el país en el mundo con mayor tradición indígena y con mayor cantidad de medicinas enteogénicas del mundo, ¿sí? O sea, no existe ningún otro mundo con la sabiduría ancestral que tiene México alrededor de este tipo de sustancias. Pero un chamán no solamente te da la sustancia, te canta y canaliza mensajes y sabe de energía. Entonces ahí es donde estamos hablando de algo totalmente divino. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me gustaría también como comentar que los psicodélicos fueron sustancias permitidas en la investigación y no hace tanto tiempo. En los años 50 había una gran investigación alrededor del uso del LSD por parte de la comunidad científica. Hicieron alrededor de 1000 artículos diferentes sobre el uso de este tipo de sustancias. Pero, ¿qué sucede? Y después esta misma gente comienza también a experimentar con la psilocibina proveniente de México. Pero, ¿qué pasa? Que en los 70s el presidente Richard Nixon, como se enfrenta a la guerra de Vietnam y a los chavos que no querían ir a la guerra y a todo este movimiento hippie de amor y de paz, y muchos de ellos consumían LSD y muchos de ellos consumían marihuana. Y entonces ahí hay una razón política y económica para prohibir este tipo de sustancias. Entonces, en realidad, esta mala interpretación que tenemos de este tipo de sustancias es bastante actual. Entonces la gente te dice: "Son drogas, son malísimas, son drogadictos", y en realidad lo que están haciendo sin darse cuenta es seguir este tipo de mensaje que surgió a través de una prohibición por razones sociales, por razones, económicas y políticas, ¿no? Entonces, justamente lo que es muy importante lo que ustedes están haciendo aquí, y yo agradezco enormemente que me hayan invitado, porque se trata justamente de desmitificar y de hablar que este tipo de sustancias son preciosas y maravillosas, bien utilizadas, con la responsabilidad, con la guía en el espacio, con la preparación, con la intención, con la integración, ¿sí? Y que por algo Madre Tierra nos las ha dado y que venía con nosotros desde nuestros ancestros, ha viajado a través de nuestro ADN y está con nosotros. Y hoy está en el tiempo de decir, vamos, despertemos, el llamado. Eso se me hace muy hermoso porque yo siempre digo que no hay casualidades y que por algo llegan estas medicinas sagradas y nos lo permite Madre Gaia y nos lo permite Ujú. Pachamama. Por algo llegan, por algo hay esta ancestralidad y esta sabiduría tan sagrada que tenemos muy enriquecida aquí en México y en América, de manera generalizada, toda América, y por eso sé que este continente es el que parte de toda la energía que se va a expandir, y por eso estamos muchos alzando la mano, ¿no? En decir: "Vamos a cambiarlo, vamos a cambiar, vamos a desmitificar, vamos Ajá. a darle este cambio, y vamos a rescatar lo que se ha olvidado durante mucho tiempo, pero que ya es momento de despertar". Me gustaría ya como no nos alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos platicar, pero te vamos a invitar más adelante cuando hablemos de las medicinas sagradas, por supuesto que sí. En qué consiste esta integración de la que tú nos hablas de las medicinas sagradas? ¿Y tú qué recomendaciones le harían a las personas que nos escuchan, que nos Sí, ven? bueno, ya dije lo que necesitamos saber cuando queremos entrar en este mundo, ¿no? Que es investigar, que es acercarse a personas que sepan que los puedan acompañar en el proceso, que es buscar un buen facilitador, un buen chamán, un buen guía, porque aquí es importante saber de dónde viene la medicina. Sería totalmente contradictorio querer sanar con la destrucción del planeta. Y mucha de la ayahuasca que se está dando viene de la destrucción de la selva. Sería totalmente contradictorio probar la medicina del sapito, que otro día me invitan a platicar de esta, que es una Sí, de que las es, moléculas más qué poderosas del maravilloso. planeta. Y que tiene todo, es todo, ¿no? Sí, exacto, es maravillosa, pero los sapitos están siendo
exprimidos totalmente, dejando vulnerables, matados, extraídos de nuestro territorio para llevárselos a otros países, ¿sí? Entonces sería totalmente contradictorio querer sanar, querer encontrar la iluminación o la conciencia cuando hay dolor que yo estoy provocando. Entonces, hay desgraciadamente muchos facilitadores, muchos sanadores o autollamados de esta forma que en realidad han encontrado en este mundo, y no nada más de las medicinas, ¿no? O sea, de las terapias, de toda esta parte, como una fuente de dinero, de poder también. eh, entonces, busquen a alguien que realmente lo haga desde el corazón, con respeto a la tierra, con respeto a la sustancia, que realmente puedan acompañarlos y crear es un espacio sagrado para su experiencia. Y posteriormente, yo sí recomiendo, aunque la verdad es que yo me aventé toda mi vida yo solita y lo pude integrar, pero bueno, o sea, no todo el mundo tiene las herramientas para integrar la experiencia y no quiere decir con que uno sea mejor que el otro. Son experiencias fuertes, son experiencias que pueden traer recuerdos, también son experiencias preciosas. Yo siempre les recomiendo que busquen integración, que busquen una terapeuta, un sanador, alguien que les pueda dar terapia física. Tenemos 5 cuerpos y todos hay que manejarlos y hay que trabajarlos. Hay que trabajar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo cósmico, nuestro cuerpo espiritual. Justamente la integración postmedicina es lograr que todos estos cuerpos se integren, porque a lo mejor mi mi cuerpo físico percibió toda la experiencia, pero mi mente no lo acaba de entender, ¿sí? O a lo mejor salieron muchísimas emociones y no estoy logrando integrarlas a mi cuerpo, entonces a lo mejor no puedo dormir, a lo mejor tengo ataques de ansiedad posteriormente, a lo me estoy triste, ¿sí? A lo mejor no pasa nada de esto y está maravilloso, pero si pasa, es muy bueno que tengan el espacio, el tiempo para sentir, para integrar todos sus cuerpos. Entonces ahí yo creo que van a encontrar que la experiencia, como me lo han dicho muchos de los pacientes o de las personas que han venido, eh, que ha sido muchas veces la experiencia más significativa de toda su vida. Yo ahí solo agregaría que aprendan mucho a observarse, qué pasó después, qué fue lo que se me está moviendo, la emoción, el pensamiento, ¿es algo más? Porque entonces a lo mejor es un cuerpo espiritual, cósmico, ¿no? Y Ujú. entonces saber hacia dónde irme dirigiendo, con quién me puede ayudar mejor a ir integrando todo esto. Por supuesto, Val es especialista en esto, pero claro que cuando nosotros nos empezamos a conocer, entonces digo: "¡Ah!, se me movieron todas las emociones y ya Claro, sé a dónde". pero tú ya tienes ese conocimiento, porque yo hay a veces a las personas que les digo: "Bueno, ¿te observas?", y me dicen: "¿Cómo me ¿Cómo? observo?". O sea, Exacto. ¿de qué me hablas?, ¿no? O sea, o les digo: "Bueno, ¿a ti qué te gusta en la vida? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué hace vibrar a tu corazón?". No sé, ¿no? Entonces, Claro. tú ya tienes como todas esas herramientas, y eso es lo que justamente a lo mejor hace que no necesites una integración. Pero quizá la gran mayoría de las personas no tienen estas herramientas, y es ahí donde personas como tú, Sí, claro. ¿no? Como Sí, Mireia, como yo, los podemos ayudar. Y la otra sería, comiencen con meditación, no se vayan a las medicinas ancestrales, las medicinas ancestrales déjenlas para después, ¿no? O sea, sí. comiencen a meditar, comiencen a escuchar a su corazón, comiencen a comer bien, comiencen a entender de dónde viene la comida que se comen, qué tanto dolor, hay para que llegaran a sus platos, ¿sí? Comiencen a escuchar su respiración, a entender si el aire entra más por mi orificio nasal derecho que por el izquierdo, o sea, empiecen en un proceso de autoobservación, y la vida solito los va a llevar a las medicinas, a su medicina. Qué Ujú. bonito, qué bonito. Listo. ¿Con qué te quedas, Mire? Yo me quedo con esta parte importante de venir a recordar lo que hay en nuestras venas a partir de esta sabiduría ancestral, que creo que solo estamos en el camino de recordar, que han estado en nosotras, en nuestras familias, en nosotras, en nuestras propias experiencias previas, y que hoy tenemos el llamado y la bendición de pertenecer a Gaia, a este planeta Tierra, que nos dice, aquí hay esto y es un medio más para conocerse, para ir hacia ustedes, para regresar a su esencia.
para reconocer la esencia divina. Entonces, me quedo con el que gracias que hay personas como tú que venimos y que vienen a mostrar una manera diferente de encontrarnos a nosotros mismos, de una manera responsable, congruente y también cuidada y amorosa. Sí, es como que creo que ya llegamos a ese punto tan bonito en el planeta Tierra, en que Pachamama nos dice: "Los amo tanto que pueden tomarlo todo", pero con mucha responsabilidad, que muchas gracias por recordarlo siempre. Y que ya llegamos a un punto tal en esta era, en el que ya no nada más es tomar la medicina sagrada, como antes se hacía, sino ya llega Baal en una encarnación en la que le dicen: "Ya sabes, tu alma ya sabe de medicinas sagradas y ahora vienes a dar el siguiente paso". Y el siguiente paso es ayudarte a integrarlo. Ya lo tomaste, yo te ayudo a integrarlo. Es algo que a lo mejor nosotros ahorita lo vemos como una innovación, pero es el llamado de tu alma a decir: "Ya voy por lo que sí". Ujú. Claro, y cuando hablo de integración, hablo de mi propia experiencia, porque a mí me hubiera gustado en todos estos 14 años, ¿no? De tomar medicina, que alguien me ayudara de forma amorosa. Claro. Las cosas son como son y gracias a todo este camino que ha sido duro, hoy estoy aquí hablando de este tema, pero creo que una mano amorosa que nos acompaña en este camino, que siempre con medicinas o sin medicinas, muy importante. Entonces, gracias por la invitación. Qué emoción, brujitas cósmicas. Porque además me encantó que su primer capítulo fue desmitificando el término bruja, ¿no? Entonces ahora desmitificamos, o sea, estamos hablando de la verdad, ¿no? Y, Exacto. y desmitificando quizá muchos conceptos y muchas ideas, pensamientos. Entonces, gracias. Yo nada más quisiera aquí recordarles, cualquier persona en la audiencia que tenga dudas, que a lo mejor digan: "Oye, pues es que mira, yo me siento medio perdido, pero quisiera", o sea, no les estoy diciendo que vengan conmigo a hacer sesiones, no, pero si alguien tiene una duda y necesita, una mano para caminar este camino, quiero dejar mi ¿se Por puede Claro. mi supuesto, Instagram? de Sí, hecho, te lo claro. íbamos a Sí, sí, sí. pedir. Por Eh, favor. tenía ya una cuenta bastante nutrida en contenido de 5 años y de seguidores, y, pues, era digital con la oscuridad también, queriendo evitar que hablemos de estos temas. Me la hackearon. Entonces, acabo de abrir mi nueva cuenta. Apenas estoy ahí haciendo mis pininos, pero, es Hummingbird, que es colibrí en inglés, Hummingbird guión bajo method, de método también en inglés. Hummingbird con doble M, ajá, y method con TH. Hummingbird guión bajo method es mi cuenta de Instagram. Ahí está, me pueden mandar un mensajito y feliz, feliz de ayudarlos en este tema que es parte de mi misión de vida Ay, y de qué lo que bonito. más amo, así que con mucho gusto. Sí, de todas maneras, en el contenido de este capítulo va a venir la cuenta y, pues, las redes que nosotros podamos compartir de Val, por si alguien siente el llamado y quiere escribirle y tomar algún tipo de no tiene que ser simplemente medicina, ¿verdad? Claro, Sagrada, puede ser por alguna supuesto. otra terapia, pero Por también supuesto. medicina, por supuesto que te pueden escribir a sus Ujú. redes sociales. Así Sí, es, y también no olviden seguirnos, ya saben, Sonar Lijan Centro Holístico Masaje Centro Holístico. y Juntas Brujas Cósmicas. Denle like, síganos, compartan si esta información resuena en sus corazones y creen que alguien más tiene este llamado, por favor, no duden en compartirlo porque la medicina llega a quien tiene que, ¿no? Con quien tiene que ir. Y pues nosotras, pues agradecidas contigo, Val. Liz, gracias. A todos allá, a sus almas, a sus corazones, y pues estamos aquí en el camino de seguir de la mano todos como humanidad, como unidad para seguir creciendo y evolucionando. Muy pronto les estaremos contestando todos sus mensajes, los estamos viendo, sí los estamos leyendo y los vamos a contestar. Ajá. Nos vamos a tomar un tiempito para contestarles también por medio de los podcasts, pero también les vamos a estar escribiendo y pues estamos a sus órdenes. Okey, muchas ¿verdad? gracias. Y pues nosotras fuimos Brujas Cósmicas con nuestra invitada Val y los queremos. Bye. Bye.